Amada Iglesia, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto verlos. Un domingo más que Dios nos permite estar aquí, enseñando, compartiendo su palabra a través del Espíritu Santo. Amén. Me da mucho gusto hoy verlos este día y dejar que hoy Dios obre con poder a través de lo que vaya a sembrar en sus corazones por medio de su palabra. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias esta tarde, Señor, por tu amor. Te rogamos que tu Espíritu Santo hoy abra nuestro entendimiento, prepare nuestro corazón, que sea un corazón totalmente receptivo a tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias por lo que estás haciendo hoy, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, en cada corazón. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Hace 8 días hablamos respecto a el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Y dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título la lluvia temprana y tardía en buena tierra. La lluvia temprana y tardía en buena tierra. Y por cierto, está hoy cayendo lluvia. Y quiero que sepas que la lluvia es un símbolo en la Biblia de bendición. Hay bendiciones que llegan muy temprano y hay bendiciones que llegan no tan temprano. Pero aquí vamos a ver a través de la parábola del sembrador, vamos al Evangelio de Lucas. Esta parábola la vamos a encontrar en 3 evangelios: en Mateo, en Marcos y en Lucas. En esos 3 evangelios vamos a encontrar esta parábola. Estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, si quieres anotarlo, son los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir? Que manejan un mismo mensaje. El Evangelio de Juan es el evangelio llamado el evangelio espiritual. ¿Por qué? Porque es el único evangelio donde se reconoce la deidad o habla de la deidad de Jesucristo como Hijo de Dios y como Dios mismo. Entonces, hoy vamos a leer esta parábola y vamos a ver los diferentes tipos de terreno que en ella hablan. Y es muy importante que oigas la palabra, que leas la palabra, que la vayas meditando la palabra para que vaya quedando muy bien claro, porque es importante hoy ubicarme en qué tierra hoy Dios demanda que sea. Entonces, vamos, por favor, a escuchar. Antes de que empecemos ahorita Lucas, voy a leer Mateo. No vayan a Mateo, yo lo voy a leer. Ustedes quédense en el Evangelio de Lucas. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Eso es lo que habla el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. Ahora sí, quiero que me acompañen a Lucas capítulo 8, versículo 4. Lucas capítulo 8,
versículo 4. Y dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. ¿Se notan una cosa? Aquí no está nombrando Lucas en dónde comenzó a predicar Jesús. Sin embargo, en Marcos y en Mateo sí dice que él estaba ¿dónde? En la playa, dentro de una barca, y toda la gente que le seguía, que era una gran multitud. Hablamos, si se recordarán, uno de los milagros que hizo Jesús enseñando su doctrina fue alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres, y justamente fue en la playa. Entonces había mucha gente que lo seguía. A mí me sorprende mucho esto, porque para yo poderles hablar a las 30 personas que están aquí esta noche, yo necesito un micrófono para que pueda llegar el mensaje hasta la parte de atrás y sea lo más nítido. Pregúntate cómo le hacía Jesús para poder hablar a 5,000 gentes con el ruido del mar y que llegara su mensaje hasta la última persona. Pues solamente Jesús lo podía hacer por el poder que él tiene, ¿no? Amén. Entonces vamos a ver entonces qué dice el siguiente versículo, el versículo 5 de Lucas capítulo 8. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Si quieres anotar, la palabra parábola, su definición, significa narración de un suceso imaginario. De la que se deduce una enseñanza o una verdad. Entonces muchas veces Jesús enseñaba por medio de narraciones, de sucesos imaginarios, donde se deducía una enseñanza o una verdad, porque no era para todos el mensaje. Acuérdense que mucha gente seguía a Jesús no creyendo en él, simplemente lo seguía por morbo o por atacarlo, por oponerse a su enseñanza. Por eso le enseñaba muchas veces en parábolas. Y aquí estamos hablando de el sembrador que fue y sembró. Y está hablando de diferentes tipos de terreno. El común denominador, si vieron exactamente la narrativa, ¿cuál es el común denominador de estos 4 terrenos? Dicen que los 4 oían la palabra. Por eso les invito a que siempre cuando lean la palabra, leanla detenidamente, pausadamente, saboreando la palabra, masticándola, para que vayan entendiendo la misma. Entonces, vamos a ver a qué tipo de terreno hoy Dios demanda que estemos hoy nosotros. Hay terreno o hay semilla que se sembró sobre el camino, ese es un terreno. Otro sobre pedregales, otro sobre espinos y otro la buena tierra. Y cada uno de ellos tiene sus propias características. Pero esa frase que Jesús siempre decía después de cada enseñanza, el que tenga oídos que oiga, eso hoy sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nace con oídos. Hay gente que nace con oídos
pero no puede oír. Hay gente que tiene oídos y oye, pero no obedece lo que oye. Y hay otro grupo de oidores que oyen y obedecen. Yo preguntaría esta noche, ¿en qué grupo te encuentras? ¿De los que tienen oídos y pueden oír y no obedecen? ¿O los que tienen oídos y pueden oír y además obedecen? Entonces, vuelvo a repetir, el que tenga oídos, que oiga. Amén. Vamos a ver entonces a qué se refiere esta parábola. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús a los discípulos a través de esta parábola? Y lo sigue explicando en el siguiente versículo. Y dice en el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí se está refiriendo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, aquellos que se oponían a la enseñanza y doctrina de Jesús, que no creían en él. Sigo leyendo en el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ¿qué sembró el sembrador? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Qué características tiene la palabra de Dios? Bien, quiero que anotes ahí en tu cuaderno una referencia que es primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y te invito a que me acompañes a ese pasaje, para que juntos podamos hoy leer qué es la palabra de Dios, qué características tiene la palabra de Dios, qué propósito tiene la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, lo dice de manera muy clara. Y dice, siendo renacidos, no de simiente, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Una semilla incorruptible, no contaminada, pura. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios te enseña, te instruye, te corrige y te redarguye. Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. La palabra de Dios es perfecta. Vuelvo a repetir lo que dice Hebreos, es viva y eficaz. Y se convierte en eficiente cuando tú la obedeces. No puede ser eficiente la palabra de Dios si no la obedeces. ¿Es viva y eficaz? Sí, pero se convierte en eficiente cuando yo comienzo a obedecerla. Tú puedes tener el mejor medicamento en casa para cualquier situación de enfermedad, pero no por ver ese medicamento te vas a sanar. Tienes que tomarlo. Y yo te pregunto a ti, ¿cada cuándo te tomas este medicamento espiritual? De acuerdo a la palabra dice que de día y de noche tenemos que tomar este medicamento. Y da instrucciones precisas la palabra para que guardes y hagas todo conforme a lo que hoy en la palabra esté escrito. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo lo que tú hagas. Es lo que dice la palabra en Josué capítulo 1, versículo 8. Y anótate ese pasaje aprovechando, Josué capítulo 1, versículo 8, para que te lo aprendas de memoria.
Bien, vamos a desmenuzar a qué se refiere los que fueron sembrados junto al camino. Y aquí lo dice en el versículo 12 de Lucas, capítulo 8. Y dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los que han sido sembrados en el camino son aquellos que han oído la palabra, pero dice que aquí oyen, pero que viene el diablo. En una parte de los evangelios dice: y vinieron las aves y comieron la semilla. Esas aves es el diablo. Entonces aquí dice que quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvados. Ese es el propósito del diablo, de que tú no creas la palabra, y otro, de que no seas una persona salva. Estas personas que han sido sembradas en el camino son personas insensibles. ¿Son insensibles a quién? A Dios. Ve anotando estas características porque es importante, porque algún día vas a poderlas enseñar a alguien que tú le estés evangelizando. Esas personas son insensibles a Dios. Otra característica de estas personas es que no tienen dolor por el pecado en su vida. No tienen el más mínimo deseo o necesidad de ser salvos. No les interesa, pero han escuchado la palabra, han sido sembrados. Para cuando lleguen a Dios Padre, no a Jesucristo, lo hemos dicho en varias predicaciones, va a haber dos tipos de juicios: unos donde vamos a estar los santos, los escogidos, los elegidos, los salvos, estaremos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Y los que no quisieron creer en Cristo, los que se opusieron a Cristo, serán juzgados por el Padre en el gran trono blanco. Y aquí dice entonces que ellos no tienen la mínima necesidad de ser salvos, por lo tanto no creen en el Evangelio. Son personas que no creen en la palabra de Dios, por lo tanto no creen en el poder de Dios. Son personas que no tienen ningún valor espiritual en su corazón. Son personas que se dejan engañar de manera fácil con diferentes doctrinas y van de un lado a otro. Son personas fáciles de engañar porque no tienen bien arraigada la fe. Toda gente que no tiene la fe firme en el Cristo son personas muy susceptibles a cambiar de una fe a otra, de una creencia a otra. El que está bien cimentado en Cristo, y lo vamos a ver más adelante, está enraizado hoy en la palabra de Dios. Pero estas personas, ese tipo de personas que fueron sembrados sobre el camino, no lo están. Si tú te imaginas, el sembrador iba con su bolsita esparciendo la semilla. Y dice que parte de la semilla que él estaba sembrando, una cayó en el camino. Son estas personas. Justamente son estas personas. Esa tierra, ¿cómo se encuentra? Completamente dura. No puede penetrar la semilla. Al estar a la vista de los pájaros, ¿qué pasa? Bajan los pájaros y comen la semilla. Cuando Satanás ve que realmente tú hoy solamente caminas de manera superficial con Cristo, viene y arrebata lo que ya Cristo sembró en ti. Y va a depender entonces hoy de qué
tipo de terreno eres. Estos 4 terrenos tienen la misma semilla, han sido sembrados por la misma semilla, han escuchado el mismo mensaje, han escuchado el evangelio. Estos 4 terrenos, estos 4 corazones, todos oyeron lo mismo. Entonces, ¿qué te hace diferente hoy a ti? El tipo de terreno, el tipo de corazón que tú eres. Amén. El mensaje es el mismo, no hay ninguna diferencia en él. Si vemos aquí en Lucas, vamos a leer el versículo 12 nuevamente, el capítulo 8 de Lucas, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. En el versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que han oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y en el versículo 15 dice: mas los que cayó en buena tierra, estos son los que son con un corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Te das cuenta los diferentes tipos de terrenos de los que habla Jesús? ¿Qué terreno eres tú? ¿Los del camino? ¿Los que han sido sembrados en piedra? ¿Los que han sido sembrados en espinos? ¿O los que han sembrado en buena tierra? Y cada uno tiene sus propias características. Aquí voy a hacer un poco de paréntesis. ¿Qué es el evangelio? Hablamos muchas veces del evangelio. Y el evangelio se traduce como las buenas nuevas o las buenas noticias. Y está bien dicho, tú puedes decir que el evangelio son las nuevas noticias o son las buenas nuevas. Pero quiero decirte que el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y el propósito del evangelio es salvarnos. El propósito del evangelio es salvarnos. Pero tiene un requisito. Hay un requisito para que se cumpla este propósito. ¿Sabes qué es? Creer. Creer. Si tú no crees hoy en la palabra de Dios, si tú no crees en la palabra de Cristo, si tú no crees en el evangelio, tú no puedes ser salvo. Y vendrá el enemigo y te va a quitar esa semilla que Dios ya sembró en tu corazón. Estos hombres que han sido sembrados sobre el camino son de corazón duro, donde no puede penetrar la palabra, no puede crear raíces. Viene la acción del diablo, dice que de manera inmediata, y lo mismo que hacen las aves cuando ven la semilla, superficialmente ven y la toman y la comen, exactamente hace lo mismo el diablo en la vida de estas personas que han sido sembradas sobre el camino. Ahora vamos a ver las características de los que han sido sembrados en piedra. Acompáñame al versículo 13. Dice: los de sobre la piedra son los que son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. ¿En qué momento estas personas dejan de creer? Cuando comienzan a ser probados. Una de las características de las personas que han sido sembrados en piedra o sobre pedregales es que son personas de pensamiento ligero. Son muy emocionales, son muy eufóricos.
Se dejan llevar siempre por los sentimientos, por las emociones. Y generalmente son los que están dentro del grupo de los nuevos convertidos. Los primeros que escuchan el mensaje de salvación son la mayoría esas personas que han sido sembrados en pedregales o sobre pedregales. Son personas que están a la merced de la tentación, que están luchando con sus tentaciones. En todo momento están pensando, están imaginándose de dónde los sacó Dios. Y continuamente esa lucha dentro de ellos. El querer regresar nuevamente a Egipto. Empiezan a recordar sus vana manera de vivir que estaba antes de conocer a Cristo. Esos son los que han sido sembrados sobre pedregales. Son personas que al principio siguen el buen camino, pero al momento de la prueba, al momento de la tentación, comienzan a alejarse de Dios, comienzan a seguir sus deseos de la carne. Son aquellos que han recibido la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. ¿Qué es la raíz? Pues la raíz tiene varias funciones. En la medida que un árbol va creciendo, la raíz va siendo más profunda. Y la raíz entonces permite que el árbol esté completamente firme. Tú puedes mover una piedra la más pesada porque está sobre el suelo. Es fácil de poder cargar una piedra. Pero un árbol que está bien enraizado, a ver, quítalo. Y la gente que ha sido sembrada en pedregales no tienen raíz. ¿Qué significa? Cuando tú sacas una plantita que no tiene raíz todavía profunda, ¿qué haces? ¡Pum! Se sale. La sacas completamente de ese lugar porque todavía no tiene una raíz completamente firme. Entonces ese tipo de gente es lo que está haciendo es que sí va caminando, está gozoso por haber escuchado la palabra, pero todavía no ha aprendido a enraizarse. Mucha gente hoy, como son gente nueva en la palabra, va de iglesia en iglesia, escuchando diferentes doctrinas. Y se mete a una, escucha a otra y no tiene todavía aún en claro qué es realmente la sana doctrina en su vida. Porque es un nuevo convertido. Todavía sigue siendo un bebé espiritual. Y son los que tienen mayor peligro de volver a regresar al mundo. Si bien es cierto, les ha llenado de alegría, de gozo, han llorado cuando han escuchado la palabra, el Evangelio de Dios, sin embargo todavía siguen siendo muy sensibles, muy susceptibles, muy emocionales, y eso es peligroso porque no han permitido que la raíz crezca hacia abajo y comience a ser más firme su fe en Cristo. Ahora bien, si tú has visto una planta, un árbol que ha crecido sobre piedras, obviamente está completamente expuesta su raíz, porque la piedra donde está o el lugar donde se encuentra está completamente inestable, dura. Hoy yo te pregunto si realmente tú estás en un lugar donde estás permitiendo que tu fe comience a crecer y comience a enraizarte de Cristo. Hay gente que hoy todavía que tiene caminando mucho tiempo en el Señor, aún todavía es muy susceptible a cambios. Es completamente emocional. A veces tiene ganas de leer, a veces no tiene ganas de leer. A veces ora y a veces no ora. A veces viene a la iglesia y a veces no viene a la iglesia. Es una de las características de la gente que todavía está siendo sembrada en pedregales. Todavía no ha echado raíces, todavía no está convencida sobre el camino que están dando. Todavía hay mucha gente que se tiene que recordar que es domingo y que es importante venir al llamado de Dios para escuchar la palabra.
Hay gente que se le olvida todavía que los domingos es el primer día de la semana donde hay un culto para Dios. Ese tipo de gente todavía está sembrada o ha sido sembrada en pedregales. Todavía hay hermanos que todavía siguen dando prioridad más a las cosas personales que a las cosas de Dios. Todavía no tienen una disciplina, todavía son inconstantes en todos sus caminos, en todas sus decisiones. Acompáñame a Colosenses capítulo 2. Fíjate lo que demanda Dios a los que hoy están siendo sembrados en pedregales, los que hoy están sobre piedras. Dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo pregunto si es una opción. Aquí hay un verbo imperativo. Andad es un verbo imperativo. Cada vez que tú veas un verbo imperativo significa que es una orden, un mandato. Y aquí dice, andad en él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en él. Tienes que enraizarte hoy en Cristo. Tenemos que buscar enraizarnos hoy en su palabra, hacer que la palabra crezca y sobreabunde en nuestra vida. Y no todo lo contrario. Y dice, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué le sucede a las gentes que han sido sembrados en pedregales? Dice que cuando viene la prueba, cuando vienen los problemas, cuando vienen los conflictos, cuando vienen las tormentas, no permanecen. No permanecen. Vamos a ver otro pasaje, por favor. Vamos al Evangelio de Mateo, primer Evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7. Y acompáñame al versículo 26. Mateo capítulo 7, versículo 26. Y aquí dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿se acuerdan de lo que dijimos al principio de la predicación? ¿Cuántos oidores hay aquí esta noche? Yo veo muchos. ¿Cuántos oidores hay aquí esta noche? Yo veo muchos. ¿Cuántos hacedores hay en esta noche aquí? Ya cambian las cosas, ¿verdad? Dice Santiago, no tan solo ser oidores, ¿de qué? ¿De qué? De la palabra. Si no eres hacedor de ella, no sirve de nada. Y aquí dice Jesús, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que dice ahí, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y, ¿qué dice? Y cayó, y dieron y cayó, y fue grande su ruina. A veces tu vida está en una ruina, está destruida, está acabada, y no es porque Dios no tenga el poder de mantenerte firme, es porque tu fe no te alcanza a estar enraizado completamente en la palabra de Dios. Hay mucha gente que hoy tiene tiempo caminando, siendo sembrado, siendo abonado. El labrador que es Dios está trabajando en tu vida, en la vida de esas personas que hoy están en pedregales, pero no se permiten ser ayudados por Dios, porque su fe no les alcanza para poder enraizarse. Y están luchando con sus propias cosas, con sus propias situaciones mentales.
¿Qué son las pruebas? ¿Qué son los conflictos? ¿Qué son los problemas? ¿Sabes qué son? Son situaciones otorgadas por la gracia de Dios, así como lo escuchas. Dios permite que tengas pruebas en tu vida de cualquier tipo, con el único propósito para ver cómo está tu fe, para saber cómo está hoy tu fe en tu vida. ¿Cómo enfrentas hoy tus problemas? ¿Cómo enfrentas hoy tus conflictos? ¿Enojándote? ¿Con ira? ¿No hablando? ¿Quitando el habla? El síndrome de la tortuga. Se sienten lastimados y se esconden en su caparazón y no los sacas de ahí. Se van a su cuarto y se encierran y no hablan. O yo te pregunto realmente si hoy enfrentas un problema de manera diferente a partir de que tú ya conociste a Cristo. ¿Cómo enfrentas las tentaciones? ¿Todavía sigues coqueteando con las tentaciones? ¿La tentación te está guiñando el ojo y tú le correspondes? ¿Sigues todavía viendo cosas que no tienes que estar viendo? ¿Sigues contestando llamadas que no debes de contestar? ¿Sigues teniendo relación con alguien que tú sabes que te está lastimando tu relación con Dios? Porque no has podido enfrentar con sabiduría y firmeza hoy las cosas. El diablo tiene un propósito, que no seas salvo. ¿Y sabes qué significa no ser salvo? Que tu eternidad está directamente puesta ahí en el infierno. Hoy, ¿dónde está tu visión? ¿En Dios o con el diablo? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde está tu visión? Hoy quiero decirte que cuando Dios permite las pruebas en tu vida, es con el único propósito de hacerte crecer y que tu fe siga creciendo y enraizándose en Él, para que tú te establezcas más en Cristo y para que tú seas sostenido de manera continua en Él y por Él. Entonces no le tengas miedo a los problemas, no le tengas miedo a los conflictos. Deje que suceda. Enfócate en Cristo. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Y Dios hará. Amén. Y Dios hará. Vamos a ver el penúltimo terreno. Regresemos nuevamente a Lucas, capítulo 8, y vamos al versículo 14. Dice Lucas 8:14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son personas sinceras, pero con un corazón dividido, con una mente dividida. Esa es una de las características de las personas que están siendo sembradas sobre espinos o entre espinos. Personas realmente convencidas, pero con mente dividida. Son personas que conocen la salvación y el valor del Evangelio, pero aún todavía disfrutan de sus placeres, de los deleites de la carne. Y la palabra es muy clara: al que Dios no le puede servir a dos amos. O quedas bien con uno o quedas bien con otro. ¿A quién le quieres tú servir? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Contigo mismo o a Cristo? Eso tendrías que preguntártelo hoy. Otra característica de estas personas son que no quieren establecer el reino de Dios en sus vidas. Son personas que están decididas hoy a vivir una vida terrenal que se impone a la espiritual. Son personas que están hoy siendo conscientes dónde quieren poner su vida: en las cosas de la carne, en los deleites de la carne y no en Cristo.
Y aquí hablaríamos un poquito a la inversa del versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas? Lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en los placeres de la carne y no andéis conforme al Espíritu. Esa es la inversa. Mucha gente entiende este versículo a la inversa. La correcta doctrina dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese tipo de personas que han sido sembrados entre espinos lo dicen de manera diferente. Digo pues, andad en la carne y no satisfagáis los deseos del Espíritu. Hoy yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Seguir satisfaciendo tus deseos, tus placeres, tus deleites? ¿O a Cristo? Porque la carne y el Espíritu se contraponen. Se contraponen. Hay mucha gente que sigue todavía viviendo en darse cierto tipo de deleites. Uno de ellos se llama flojera. Hay gente que no le gusta leer, no puede leer, se queda dormido. Hay gente que perdió el hábito de poder anotar y de poder escribir. No puede hacer ambas cosas, leer, meditar y escribir, porque no están ejercitando esa parte de su cabeza. Yo creo que un cristiano verdadero no creo que lo visite el Alzheimer, el alemán, porque tienen constantemente ejercitando sus neuronas. Pero la gente que realmente hoy no está ejercitando sus neuronas, ¿saben lo que va a pasar? Que van a ir perdiendo su memoria. Se va a empezar a atrofiar su forma de pensar. ¿Por qué? Porque no están habituados a estar, ¿qué? Pensando, meditando. Y sabes, cuando tú lees la palabra, tienes que meditarla, tienes que pensarla, tienes que entenderla y tienes que estudiarla. ¿Hasta cuándo? Yo pregunto. ¿Hasta cuándo? A ver, vamos a ver lo que dice Pedro. Lo empezamos a leer hace ratito. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Hoy voy a terminar el versículo. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece por algún tiempo. ¿Así dice? ¿Así dice? Por un momento. ¿Es algo efímero? ¿Así dice? No, aquí dice, hermanos, dice que vive y permanece para siempre. ¿Dónde tiene que vivir la palabra? ¿Dónde? En tu corazón, en tu mente. ¿Cada cuándo? De día y de noche. Meditando, estudiando, leyendo de día y de noche. Para que guardes, para que memorices. La palabra guardar en la Biblia se llama memorizar. Memoriza la palabra de Dios. Cuando tú estás memorizando la palabra de Dios, estás haciendo que esa palabra sea un rema en tu vida. Entonces comience la palabra a dar frutos, y frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios es ese fuego intenso que está dentro de nosotros, que en la medida que tú estás alimentando ese fuego, que es la palabra, sigue creciendo con mayor intensidad en ella, y por eso haces que sea tu vida una vida enraizada en Cristo, y comienzas a parecerte más a Cristo. Entonces, ¿dónde tiene que permanecer la palabra? En el corazón. Y yo me aseguro que realmente hoy mi mente esté completamente ejercitándose. ¿Habrá algo más perfecto que la palabra de Dios? Contéstalo. ¿Habrá algo más importante y más perfecto que la palabra de Dios? Luego entonces, si la palabra de Dios es viva y eficaz y es más importante que cualquier cosa que pueda existir hoy, aquí, en la tierra y fuera de ella, ¿qué va a hacer esta palabra en tu mente?
¿Entiendes? Que aunque tengas 100 años vas a tener una mente de joven, porque lo que se acaba es lo que está por fuera, y lo que se va rejuveneciendo, lo que está por dentro, el ser interior. Amén. Muy bien. Entonces regresamos nuevamente a Lucas y estamos viendo los que fueron sembrados entre espinos. Y dice que los intereses personales se van fortaleciendo y los espirituales se van debilitando en este tipo de personas. Fíjense lo que dijo Jesús respecto al afán. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús respecto al afán? Y le puso nombre al afán. Y muchas veces usamos este nombre cuando predicamos o cuando hablamos con los hermanos. Y Jesús dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas Martas hay aquí? No importa si eres varón o no importa si eres mujer. ¿Cuánta gente está viviendo en el afán y las preocupaciones constantes de su vida? ¿Qué produce la preocupación? Aquí dice que perturbación. Estás completamente perturbado, estás completamente dividido. Estás pensando más en tus preocupaciones que en ocuparte realmente si hoy, ¿qué piensa Dios de ti? Las personas afanadas son aquellas personas que toman las cosas de manera temporal. No son firmes, son por un tiempo y luego se alejan. Son personas que no terminan sus compromisos, que comienzan con buen ánimo, pero cuando comienzan las dificultades, cuando comienzan las trabas, terminan desistiendo, se desesperan. Entonces el afán nunca va a ser bueno en la vida de un creyente. Si en algo Dios pudiera permitir el afán en tu vida, la única preocupación hoy que Dios pudiera permitir en tu vida es cómo estás con Dios. Preocúpate por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese yo creo que tendría que ser realmente un afán permitido por Dios. Preocúpate por buscar el reino de Dios primeramente. Y mucha gente lo busca terceramente, cuartamente o totalmente no lo busca. Entonces dice que estas personas que han sido sembradas entre espinos, los afanes de este mundo los tienen completamente perturbados. Por eso la palabra no da fruto. Otra situación que dice aquí Jesús, dice Jesús en la parte de Lucas 8:13, dice, 14, dice, los afanes y las riquezas. Ese era el otro obstáculo que se van a enfrentar estas personas que están siendo sembradas entre espinos, las riquezas. ¿Qué dice la Biblia respecto a las riquezas? Acompáñame a la primera carta de Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Y vamos a ver qué dice el versículo 9. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Quién quiere ser rico? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién compró boletos del avión presidencial? ¿No? A veces queremos hacerle manita de puerco a Dios. Y entro a rifas y compro billetes de lotería y todo lo que llame dinero, ahí están mis ojos, ahí está mi atención. Y ese es un obstáculo para que la palabra dé fruto en tu vida. Porque confías más en el hombre que en Cristo, que en el poder de Dios. Muchas veces tú no necesitas dinero. ¿Sí escuchaste lo que dije? Muchas veces tú no necesitas el dinero. Lo que tú necesitas es fe. Piénsalo bien.
Porque aquí está la palabra, dice nuevamente el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe, y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. ¿Cuál es el lugar del dinero? La cartera, la bolsa. Ese es el lugar del dinero, no tu corazón. Cuando tú comienzas a amar el dinero, vas a tener este problema que dice Pablo, ¿no? Codicias dañosas, necias, que van a hundir y te van a destruir. Es lo que dice hoy Jesús. Y son los que están siendo sembrados entre espinos. Por eso la palabra no puede fructificar en ellos. Porque están tan afanados y quieren enriquecerse de una o de otra manera, que su fe está completamente siendo debilitada. Regresamos nuevamente a Lucas. Otro aspecto importante de los que están dañando su crecimiento, de los que están sembrados en espinos, dice: y los placeres de la vida, que son otro aspecto donde no permiten su crecimiento. ¿Qué dice la palabra respecto a los placeres? Que no andéis en ellos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis. No estés buscando el deleite, los placeres mundanos. No lo estés buscando. Dios ya te sacó de ahí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás buscando? Porque el que busca va a encontrar. Si estás tocando la puerta del deleite, del pecado, vas a caer otra vez y vas a cometer el mismo proverbio, el proverbio del perro que regresa a su vómito, o la puerca de haber sido después limpiada regresa nuevamente a revolcarse al lodo. ¿Eso quieres en tu vida? ¿Eso quieres para tu familia? ¿Eso quieres para tus hijos? Porque todavía te cuesta trabajo tener una firmeza de fe en Cristo. Cristo ya te sacó de ahí. No comiences a voltear hacia atrás. Que no te suceda lo que le sucedió a la esposa de Lot, que fue instruida y dijo: no volteen hacia atrás, porque ciertamente si volteas van a morir. Y en lugar de estar mirando a su esposo que iba delante de ella, miró hacia atrás y fue convertida en estatua de sal. No hagas que por estar mirando hoy los deleites pasados donde Dios les sacó, tus hijos comiencen a meterse en ellos. Va a ser muy doloroso para tu vida que veas a tus hijos contaminarse, corromperse, porque has tenido tú la osadía de no creer en Cristo y poner las cosas en tu carne. Piensa bien esta noche qué tipo de tierra eres. Y con esto quiero terminar la predicación, con la última tierra, la que Dios demanda, donde va a haber lluvia temprana y tardía. Y vamos a ver el versículo siguiente, el versículo 15 de Lucas capítulo 8. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este terreno es totalmente diferente a los otros tres. Son personas que dan fruto, que la semilla puede dar fruto, que la palabra da fruto en ellos. ¿Cuál es el fruto de estas personas? Las buenas obras que glorifican a Cristo, que glorifican a Dios. Son personas que evidentemente a leguas te das cuenta que son altamente bendecidas. ¿Tú conoces a alguna persona así? Personas que hoy, por ser buena tierra, son altamente bendecidas. No tienen carencia de nada. Y no estoy diciendo que no están siendo probadas.
Todo creyente es probado, todo creyente es metido a prueba, es metido a tormentas, todo creyente. ¿Por qué? Porque nos queremos parecer cada día a Cristo. Amén. Son personas que conocen y aceptan y perseveran en el seguir a Cristo. Son personas que fructifican en todo lo que ellos realizan, comienzan a dar fruto. Son personas exitosas. Y no porque sean millonarias o ricas. El éxito no es cuánto tienes, el éxito es cuán feliz te encuentras. El verdadero éxito no es cuántas riquezas acumulé durante el tiempo de vida, sino cuánto disfruté de ellas y cuánto disfruté no teniéndolas. Es el verdadero contentamiento, amados. Mi gozo no depende de mis circunstancias. Mi gozo no depende de las riquezas acumuladas. Mi gozo depende de Cristo. Y cuando tú vives esa parte en tu vida, cuando tú realmente hoy comienzas a enraizar tu vida en Cristo, entonces ves la vida de una manera completamente diferente. Comienzas a agradecerle a Dios por la esposa, por el esposo, por los hijos, por el trabajo, por el sustento, por tu casa, por el día lluvioso, no soleado. Le das gracias porque tus ojos te lo permitieron ver. ¿Cuántos ojos no pueden ver lo que tú ves? ¿Cuántos ojos no se pueden imaginar lo que tú puedes ver? Aquella gente que nació ciega no se puede imaginar cómo es un hombre, porque no tiene ningún marco de referencia en su mente. No puede saber qué es un día con sol, un día sin sol. Una gente ciega no lo puede saber. Una gente que fue ciega después de una operación y quedó ciega y ya nunca más volvió a ver, solamente va a tener los recuerdos vagos de su mente. Pero tú que tienes todo, que estás completo, que puedes caminar, que puedes ver, que puedes oler, que puedes palpar, sigues sin poder disfrutar tu vida, esperando tener todo en tu vida. Y sabes una cosa, que ese todo, ese 100% nunca va a llegar. Si hoy tienes un 20, si tienes un 80, si tienes un 70, disfrútalo. La gente se esfuerza, se esmera por tener el 100%. Y hasta que tenga el 100% voy a ser feliz. Hasta que me saque el avión presidencial voy a ser feliz. Bueno, yo sé que fue el 15 de septiembre, pero bueno, me gustó el ejemplo, ¿no? Hasta que mi esposa cambie, hasta que mi esposo cambie, hasta que mis suegros cambien. Y ¿sabes una cosa? Vas a ser el hombre más infeliz de tu vida, porque no depende de ti si van a cambiar o no van a cambiar. Lo que depende de ti es que cuánto le crees a Cristo. Eso depende de ti, eso depende de tu fe. Y a partir de ese momento entonces vas a empezar a disfrutar lo que Dios ya te dio. Al 30%, al 60% o al 100%. Amén. Cristo vino a darnos vida en abundancia, amados. Cristo vino a darnos vida en abundancia. ¿Dónde está puesto hoy tus ojos? ¿En lo que no tienes o en lo que tienes? Y agradeciéndole a Dios hoy por lo que hoy tienes. Y yo te pregunto, ¿cuántos de aquí son millonarios? 1, 2, 3, 4. Que ya como las palomitas de maíz, ya empezaban a salir. Les quiero compartir esto último. Alguna vez dentro de mi madurez espiritual yo le dije a Dios que yo necesitaba ser rico. Yo quiero ser rico, Señor. Y Dios me contestó, tú eres rico. Dije, pues, no, Señor. Dice, sí, mi hijo, eres rico. ¿Cuánto vale tu salud? Ponle precio. ¿Cuánto vale tu vida? Ponle precio. ¿Cuánto valen tus hijos? Ponle precio. ¿Cuánto vale tu esposa? Ponle precio. Hoy me tienes a mí, ponle precio. Y lo que yo dije fue, Señor, perdóname. A veces la arrogancia, el orgullo te hacen ver cosas ficticias, temporales. Y Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿En lo eterno o en lo temporal? ¿En las riquezas o en la parte espiritual? ¿O tienes tus ojos fijados en ti
¿O tienes tus ojos fijados en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo? Y Cristo se manifiesta de muchas maneras, amados. Lo veo a través de mis ojos, cuando veo a mis hijos, a mi esposa, a ustedes, a cada persona que está perdida. Cristo está trabajando ahí. Y yo siempre digo: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Es el mayor privilegio, escúchalo bien, es el mayor privilegio que tú puedas servirle a Dios con toda tu vida. Los demás son añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. No busques la añadidura, no estés orando por las añadiduras. Ora porque realmente estés buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Establece el reino de Dios en tu vida y donde tú estés, en tu casa. Y que el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, sea puesto como Rey y Señor de tu casa, de tu corazón y de tu familia. Amén. ¿Quién está feliz esta noche? ¿Quién está gozoso esta noche? ¿Quién tiene hoy una razón de vida? ¿Quién la tiene? Esa razón de vida, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. He dejado de vivir yo para que Cristo viva en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó, el cual se entregó a sí mismo por mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Amén, iglesia. Bien, vamos a levantarnos. Invito a los de alabanza que pasen, por favor. ¿Cuál fue el propósito de venir esta noche acá? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue tu propósito de venir acá? Escuchar a Cristo, amén. Escuchar a Dios en tu vida, amén. Hoy te voy a preguntar la misma pregunta que hice al principio de la predicación. ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Los del camino? ¿Los que han sido sembrados en pedregales? ¿Los que han sido sembrados entre espinos? ¿O los que son sembrados en buena tierra? Si tú eres los que han sido sembrados en buena tierra, dice: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Quién dice amén? Ahí ustedes dicen amén, que así sea. A menos que sean otro tipo de terreno o que realmente estén trabajando por ser una tierra. Mantengan un corazón recto y puro y limpio y perseveren en el Señor. Amén. Cierra tus ojos. Déjenme orar por ustedes. Padre mío, a ti te damos toda la gloria y la honra, Señor, esta noche. Gracias por salvarme. Gracias porque tu Espíritu Santo está morando en mi vida, Señor. Te ruego que me ayudes a entender y a comprender tu preciosa palabra, Señor. Tu santa palabra, Señor. Tu profunda palabra que es viva y eficaz. Ayúdame a entenderla. Y quiero y anhelo retenerla en mi corazón. Tú me has mandado, Señor, a andar como es digno tuyo, para agradarte en todo, Señor, llevando todo fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te ruego, Padre, que me fortalezcas en mi andar y no permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda, que viva una vida recta, piadosa,
que honre tu santo nombre y te glorifique por siempre. Todo esto te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga su semana, que esté llena de esa plenitud que solamente Cristo puede dar, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Amén.